Esta noche, el ratón cae en la trampa de la justicia. Ovidio, el hijo menor del Chapo Guzmán, cambia su declaración en una corte de Chicago. Se convierte en el primer chapito en colaborar con las autoridades de Estados Unidos. ¿Hoy se quedaron aquí adentro? ¡Ya se fue la migra! Tras las redadas de ICE en California, trabajadores indocumentados comenzaron a salir de sus escondites después de más de 12 horas. Para un migrante, el operativo tuvo un trágico final. ¿Qué crimen cometió la mamá de Jonathan, aparte de ser hispana en un carro? Una familia de Texas exige justicia luego del arresto de una madre por agentes de inmigración. Le tendremos los testimonios de la familia. Revelan cómo la administración Trump intentó presentar a Kilmar Ábrego García como líder de la Mara Salvatrucha. También tenemos los detalles. Por tal motivo, estos restos encontrados corresponden seguramente a algunas de las tumbas que quedaron. Surge nueva información de los restos humanos en la Ciudad de México. ¿Qué dijo la Fiscalía? Ya se lo cuento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Y comenzamos con el ratón, Ovidio Guzmán López, quien este viernes se declaró culpable de varios delitos en Illinois. Expertos dicen que después de esto, el hijo del Chapo brindará información a la justicia estadounidense sobre personajes importantes involucrados en actividades del narcotráfico. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene más detalles. Ovidio Guzmán López, mejor conocido como el ratón, hijo del sentenciado narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos de al menos 4 cargos, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego. Ahora tendrá que cooperar con información. Ovidio puede dar información de políticos que protegen el cartel, empresarios en China que les vende precursores químicos para fabricar fentanilo y luego también metanfetamina. También sobre de empresarios que lavan dinero para el cartel. Dentro de los beneficios pactados, el acusado podría tener una condena reducida a la máxima que puede alcanzar varias cadenas perpetuas, siempre y cuando sus declaraciones sean veraces y deriven en otras capturas. Es tener información de cómo opera, cuál es el modus operandi de este grupo criminal, y que es una información que no necesariamente le va a estar comunicando al gobierno mexicano inmediatamente. También se espera que Ovidio declare en contra del Mayo Zambada, socio y cofundador del cártel de Sinaloa, al lado de su padre, el Chapo Guzmán. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó las políticas de Estados Unidos al afirmar no negociar con terroristas, pero sí hacerlo con Guzmán López, considerado líder de una facción de uno de los cárteles nombrados narcoterroristas. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. A decir de los analistas, la información que ofrecerá Ovidio será considerada como reservada, por lo que no será pública y tampoco se sabrá de él. Además, Ovidio es el primero de los hijos de Joaquín en alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Pero ahora bien, ¿cómo fue la caída de Ovidio Guzmán y qué acontecimientos lo llevaron al acuerdo que se anunció en la jornada de hoy? Todo comenzó en octubre de 2019, cuando el primer intento de captura desató el llamado Culiacanazo. El gobierno lo liberó horas después por la reacción violenta del cártel de Sinaloa. 3 años después, en enero de 2023, fue arrestado en otro operativo militar en Jesús María, Sinaloa, que dejó al menos 29 muertos. En septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico en cortes de Chicago y Nueva York. Pero para mayo de 2025, 17 familiares, incluida su mamá, recuerda usted, cruzaron la frontera bajo protección federal. Y hace apenas unos días se les retiraron los cargos en Nueva York como parte del acuerdo de culpabilidad. ¿Hoy se quedaron aquí adentro? ¡Ya se fue la migra!
Y así fue como después de las 11 de la noche, cuando los agentes de inmigración se retiraron, trabajadores indocumentados comenzaron a salir de su escondite. Llevaban más de 12 horas ocultos por las redadas masivas en 2 granjas de marihuana y tomate en el condado de Ventura, esto en California. Algunos compañeros recorrieron los campos y revisaron dentro de los botes en los invernaderos, avisándoles que la migra ya se había ido. Mira, todos estos son rojos. ¡Vámonos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Hey! ¡Ellos se salvaron! ¿Qué nos pueden decir? Afuera, familiares y miembros de la comunidad los esperaban con agua, comida y transporte, dispuestos a ayudarlos a regresar a casa tras horas de angustia. Y el sindicato Unión de Trabajadores del Campo dio a conocer este viernes que un trabajador agrícola murió. Esto tras caer desde unos 30 pies de altura durante la redada de ICE en Camarillo. El trabajador se llamaba James Alanis. Estas son imágenes publicadas por su familia en una cuenta de GoFundMe. La familia dice que él estaba trabajando en una granja para enviar dinero a su esposa e hija en México. Y revelan un nuevo ángulo del polémico arresto de un hondureño por agentes de ICE en Ontario, en California. El video muestra cómo personal médico intentó impedir la detención. Vamos a verlo. Let him go. Hey, hey, hey. Let go. Las imágenes muestran a trabajadores dentro de la clínica forcejeando con oficiales de ICE y gritándoles que no tienen orden de arresto mientras protegían al hombre. ¿Recuerda usted la imagen que anteriormente se veía al hombre agarrándose de la puerta? Según autoridades federales, los empleados incluso bloquearon las puertas y llamaron al 911 denunciando un secuestro antes de que finalmente los agentes lograran arrestar al inmigrante. En una conferencia de prensa en Houston, la organización Fiel anunció el caso de Jonathan Bean y su familia como un ejemplo del daño que causan las políticas migratorias actuales. Frente a los medios, el grupo relató cómo la madre del joven fue detenida por ICE durante un viaje familiar, dejando a sus 3 hijos solos. La administración y el estado de Texas siempre dice que son el partido o son la administración de leyes, de las leyes. Pero la mamá de Jonathan no tenía por qué identificarse cuando el policía si eres un pasajero en un automóvil en Texas, no estás obligado para identificarse, al menos que eres sospechoso o sospechosa de un crimen. ¿Qué crimen cometió la mamá de Jonathan, aparte de ser hispana en un carro? Jonathan también tomó la palabra para compartir su experiencia y pedir apoyo para evitar la deportación de su madre. Nomás le dije que al final del día yo siempre voy a ser el niño chiquito de mi mamá, que ella creció, el niño que siempre hacía travesuras y todo eso, y que siempre voy a ser su niño pequeño, y que la amo, y que empecé un GoFundMe para ayudar a ganar dinero, para ayudar con mi familia y todas las situaciones que están pasando ahorita. La conferencia fue un llamado urgente a la solidaridad y a una reforma migratoria más justa. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque tengo más al regresar. El presidente Trump contestó furioso a una reportera que le hizo una pregunta sobre el sistema de inundación en Texas. ¿Qué le dijo? Se lo voy a comentar. Revelan cómo la administración Trump intentó presentar a Kilmar Ábrego García como líder de la Mara Salvatrucha. Tenemos algunos detalles importantes. Además, un informe preliminar revela causa del accidente aéreo que dejó 260 muertos. Le diremos cuál es cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, el presidente Trump llegó a Texas una semana después que las inundaciones dejaran más de 120 muertos, pero el mandatario desató una controversia al llamar malvada a una reportera que le preguntó si el sistema de alertas ante las devastadoras inundaciones funcionó como debía. Míralo.
only a bad person would ask a question like that, to be honest with you. I don't know who you are, but only a very evil person would ask a question like that. I think this has been heroism. This has been incredible, really, the job you've all done. It's easy to sit back and say, oh, what could have happened here or there, you know. Maybe we could have done something differently. This was a thing that has never happened before. Inicialmente Trump elogió la respuesta a la emergencia, diciendo que todos hicieron un trabajo increíble, dadas las circunstancias. Por cierto, un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Trump el año pasado en su campo de golf decidió dejar a sus abogados y defenderse solo en su juicio. Keep walking. Durante una audiencia, Ryan Roth, de 59 años, le dijo a la jueza que no quería nuevos defensores y que él mismo se representaría. El hombre se declaró inocente de intento de homicidio, agresión a un agente federal y delitos con armas de fuego tras el fallido atentado ocurrido el año pasado. El Departamento de Estado, escuche esto, anunció que este viernes comenzará a despedir a más de 1,000 empleados. Cientos de oficinas ya fueron eliminadas y los trabajadores serán notificados a través del correo electrónico. De hecho, empleados que aún no han sido despedidos crearon carteles para sus colegas menos afortunados. Por otro lado, personas que fueron despedidas pusieron mensajes en el baño intentando o instando más bien a quienes se quedan a resistir el liderazgo actual. Nuevos correos filtrados revelan cómo el gobierno intentó, sin evidencia, presentar a Kilmar Ábrego García como líder de la Mara Salvatrucha tras su deportación a El Salvador. Los mensajes muestran los esfuerzos del gobierno por construir esa narrativa. Mientras tanto, este viernes, el equipo legal de Kilmar Ábrego García le pidió a un juez que no sea expulsado por segunda vez sin al menos 72 horas de aviso. Y nuestro corresponsal Rubén Pereira nos tiene los últimos detalles de este caso. Es un caso que, según activistas y abogados, expone graves abusos en el sistema migratorio. En marzo, el inmigrante salvadoreño de Maryland, Kilmar Ábrego, fue deportado a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, pese a una orden judicial que lo protegía. Después, en junio, fue regresado a Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto tráfico de personas en Tennessee. Sin embargo, el gobierno planea deportarlo posiblemente a Sudán del Sur o México, sin esperar su juicio. No tiene el derecho el Estados Unidos, sea el presidente de esta nación o el gobierno, a decidir a mandarte a un lugar como África, a cruzar el mundo. La jueza en este caso confrontó al gobierno por no entregar documentos clave ni explicar los planes de deportación de Kilmar Ábrego y considera ordenarle al gobierno que notifique con anticipación cualquier intento de deportación y posiblemente trasladar a Ábrego a Maryland para garantizarle el debido proceso. Lo otro es que la violación de ley que ocurrió aquí en Maryland. Lo arrestaron sin una orden, sin un warrant y sin causa debido, sin base, y que por lo tanto para retornarlo a la posición que tenía antes de la violación de ley, tienen que retornarlo a Maryland. Su abogado teme que regresen a Ábrego a la cárcel de El Salvador, donde asegura que sufrió abusos. Activistas también reprochan que el gobierno de Estados Unidos utilice cárceles en otros países. Va a ser una industria internacional de encarcelamiento a las personas donde no va a haber ni monitoreo de derechos humanos, ni monitoreo de violaciones civiles o violaciones de todo tipo. Para activistas, el caso de Ábrego evidencia violaciones a órdenes judiciales, falta de transparencia de ICE y posible mala fe por parte del gobierno federal. Hasta cuando una manda queja al Departamento de Inmigración, ICE, los están dando bastante excusas para no atender a las identificaciones de abuso. Un caso que también ha sido símbolo de las políticas migratorias del presidente Trump. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Vamos a otra pausa. Cuando regrese, en México comienzan una campaña para reportar denuncias contra extorsiones. Le tendremos el testimonio del dueño de un negocio que fue precisamente extorsionado. Además, surgen nuevos detalles de los restos humanos en la Ciudad de México. ¿Qué dijo la Fiscalía? Ya se lo cuento. Le diremos cómo están usando perros en México
para combatir la plaga del gusano barrenador. Además, un informe preliminar revela causa del accidente aéreo que dejó 260 muertos. Le diremos cuál es. Óigame, en Guanajuato, este viernes la diputada de Morena, Marta Edith Moreno, exhortó al gobierno para que difunda de manera permanente el número 089 como herramienta de denuncia anónima. La propuesta busca que los municipios implementen una estrategia para informar a la población sobre cómo reportar intentos de extorsión. Vamos a escuchar al dueño de un negocio que fue víctima precisamente de la extorsión. La verdad es que sí me dio miedo, porque no puedes contra esa gente. Ellos tienen todo para poder lograr, por lo menos asustarte o que tú sirvas de escarmiento para los vecinos. Y entonces pues, tomamos la decisión de cerrarlo, se vendió lo que se tenía y se liquidaron a los empleados y se acabó el negocio de casi 90 años de existencia. En el 2025, los casos de extorsión subieron un 10% en todo el país y se duplicaron en la Ciudad de México. Precisamente en la Ciudad de México, la Fiscalía dijo que investiga un hallazgo de restos humanos en un área en construcción de la colonia Guerrero, reportado por la activista Ceci Flores y que aquí precisamente anunciamos. Aunque autoridades no encontraron los indicios al llegar, el área fue asegurada para determinar si los restos corresponden a un panteón. Escuchamos lo que dijo un asesor de la presidenta. Este panteón sufrió daños muy severos en 1858 por un sismo y es a partir de ese momento que se cierra el Gran Panteón de Santa Paula. Se crea la colonia Guerrero sobre los restos del Panteón de Santa Paula. Por tal motivo, estos restos encontrados corresponden seguramente a algunas de las tumbas que quedaron sin recolección de restos por parte de familiares y se quedaron allí dentro del subsuelo. La Fiscalía indicó que el área fue asegurada por personal ministerial. Ganadores del norte de México, o ganaderos más bien del norte de México, aseguraron que el bloqueo de Estados Unidos a la importación de ganado por el gusano barrenador está motivado por intereses políticos. El presidente de la Unión de Ganaderos de Chihuahua dijo estar sorprendido por la medida, adoptada apenas días después de reabrir un puerto en Arizona. Por eso se debe generar confianza y por eso debemos de trabajar de la mano, porque es del interés de los americanos de que no les llegue esta contingencia a ellos y también es el interés de nosotros de que no avance. Hoy por hoy los estados exportadores somos los que le aportamos más a la sanidad del país y por eso debemos de ser esta zona de contingencia, esta zona buffer para que no les llegue a los americanos, ¿sí? Pero pareciera que es todo lo contrario. Si nosotros reportamos un caso, se nos castiga. Washington justificó la suspensión tras un nuevo caso de esta plaga detectada en Veracruz. Y un grupo de perros se ha convertido en una pieza importante para detectar el gusano barrenador que afecta al ganado. En un centro especial cerca de la Ciudad de México, los perros ayudan a localizar a tiempo esta plaga que pone en riesgo la salud animal y el comercio, como ya estábamos escuchando. Ahora bien, uno de los entrenadores habló para nosotros y esto fue lo que nos dijo. Los perros deben de tener características especiales. De tal forma que solamente 6 perritos están trabajando en Chiapas, detectando el aroma de gusano barrenador del ganado en las condiciones de un paso fronterizo en ese estado. Al momento de jubilarse, yo diría que el 99% de los perritos son adoptados por su manejador. Se forma un vínculo indisoluble por el amor que se genera entre el manejador y el perro. Para que tenga una idea, con apenas 6 perros trabajando actualmente en la frontera sur, su labor cobra aún más importancia ante los nuevos brotes reportados en el país. Policías estatales de Jalisco arriesgaron su vida para rescatar a 3 perritos atrapados en una casa en llamas. Los oficiales escucharon los ladridos
desesperados durante un recorrido y no dudaron en entrar al domicilio para ponerlos a salvo. Gracias a su rápida acción, también ayudaron a controlar el fuego y evitaron que se propagara a otras viviendas sin que hubiera personas lesionadas. Un informe preliminar reveló que un inesperado corte de combustible fue la causa del accidente del avión de Air India que dejó 260 muertos. Investigadores señalaron que los interruptores de los motores pasaron a la posición de apagado segundos después del despegue. Las autoridades aún investigan si se trató de un error humano, pero es una información importante en estos momentos sobre el caso. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas. Que tenga un buen fin de semana.